Ok. Bueno, como les comentaba, vamos a ver ahora en la tarde lo relacionado con producción de bovinos de leche. En este caso estamos enfrentándonos a un rumiante mayor, ¿ya? La semana pasada vieron rumiantes menores, ovinos y caprinos con el doctor Pérez. Este se trataría entonces de un rumiante mayor. Bueno, yo parto, todos los profes hacemos las clases un poco en nuestra manera. Yo parto con el producto, de alguna forma. ¿Por qué es importante la producción de bovinos de leche? Desde el punto de vista de la oferta o de ofrecer un alimento a la población humana. ¿Y cuáles son las características de ese alimento? Entonces, vemos aquí justamente en este gráfico muy simple de una suerte de resumen que recoge básicamente las razas lecheras de origen europeo, ¿ya? Más adelante, cuando avancemos durante el curso, vamos a ver algo acerca de cuáles son las razas lecheras y cuáles son sus orígenes. En general, las razas lecheras de razas templadas, de razas de climas templados, perdón, de razas de climas templados, como son los climas que tenemos en Chile y en particular hacia la zona sur, son razas que se desarrollaron en ambientes donde la temperatura y la humedad relativa no son altas, ¿ya? A diferencia de cierto grupo de bovinos que se seleccionaron y que se desarrollaron y que están adaptados para condiciones tropicales. Eso lo podemos ver más adelante, ¿ya? A ver, miren, me esperan voy a... Momento. Ay. Ok, ahí estamos, ya. Vamos a tomar el hilo de nuevo. Entonces, les estaba comentando que los bovinos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, los bovinos, hay dos tipos de bovinos, los Bos indicus y los Bos taurus. Los Bos taurus son aquellos que se desarrollaron más bien en ambientes templados como los que tiene Chile, y los Bos indicus en ambientes tropicales. Por lo tanto, en general, la producción de leche, la mayor cantidad de leche que se produce desde los bovinos, desde las vacas en este caso, porque son las hembras las que tienen el papel o la función de sintetizar la leche en la glándula mamaria, deriva de razas de bovinos de origen templado, es decir, del Bos taurus, ¿ya? Y es por eso que aquí en el encabezado justamente la tabla dice composición de la leche en razas europeas. ¿Por qué? Porque en general todas las razas o las principales razas lecheras se desarrollaron en Europa. Eso como aclaración para que sepan por qué dice razas europeas. Y lo que se presenta acá es la composición química. Ustedes, bueno, aprecian que la leche es un alimento líquido y por lo tanto tiene un alto contenido de agua. Es variable entre el 82,4 al 90,7% dependiendo de la raza de la vaca, de la alimentación, de una serie de factores que dan este rango, pero que sustancialmente es agua, ¿ya? Y los sólidos totales, es decir, los componentes sólidos donde tenemos la grasa, la proteína, la lactosa, minerales, vitaminas, en fin, es mucho más reducida y no va más allá del 13% en promedio, 12,8%, pudiendo fluctuar entre un 9,3 a un 17,6%, ¿ya? Más adelante, cuando revisemos las razas, vamos a ver que hay razas que tienen mayores capacidades de producir sólidos totales respecto de otras que tienden a producir mucho más volumen de leche, tienen más agua y tienen por lo tanto un poco menos de sólidos. Aquí tenemos una suerte de desagregación de la composición química de la leche. La leche es un alimento complejo, ¿ya? Por naturaleza, la leche se sintetiza en la glándula mamaria con la finalidad de que esa hembra mamífera, al momento del parto, tenga un alimento sintetizado en esta glándula mamaria con la cual puede alimentar al recién nacido. Esa es la idea de la lactancia, ¿ya? Y es lo que ocurre en todos los mamíferos. El hombre lo que hizo desde tiempos ancestrales
fue aprovechar esta función biológica de las vacas y de algunas otras especies desde las cuales se obtiene leche para consumo como tal o para elaborar productos lácteos, en función de que es un alimento que tiene una serie de características desde el punto de vista de lo nutritivo, pero también desde la posibilidad de manufacturar distintos tipos de productos alimenticios o productos lácteos. Y desde el punto de vista de la composición también es un producto complejo, completo, complejo y completo, que contiene carbohidratos, donde el principal carbohidrato es la lactosa, que se sintetiza en la glándula mamaria, contiene proteínas, que en su mayoría se sintetizan en la glándula mamaria. La principal proteína de la glándula mamaria o sintetizada en la glándula es la caseína, de las cuales pueden haber distintos tipos de caseína, como es la beta-caseína, la alfa-caseína o la kappa-caseína. También hay otro grupo de proteínas que se sintetizan mayormente en la glándula mamaria, que son llamadas proteínas del suero. ¿Y por qué se llaman proteínas del suero? Porque cuando la leche se utiliza para hacer quesos y la caseína se precipita con la renina o con el cuajo, se libera, se forma un coágulo y se libera el líquido que es agua con nutrientes, con lactosa, con minerales, con vitaminas y con algunas proteínas, que no son las proteínas que precipitaron. Las proteínas que precipitan cuando se prepara el queso son las caseínas. Entonces todas las otras proteínas pasarían a ser parte de estas proteínas del suero, que sería el suero de quesería. Y por eso se habla de proteínas del suero. ¿Y qué proteínas encontramos entre las proteínas del suero y que son sintetizadas en la glándula mamaria? La alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina, proteínas como la lactoferrina, ¿ya? Esas son sintetizadas en la glándula mamaria. Ahora, entre estas proteínas del suero también pueden haber proteínas que vienen directamente desde el flujo sanguíneo que irriga la glándula mamaria, como es albúminas, inmunoglobulinas, ceruloplasmina o alguna otra proteína tal vez menor. Pero las que se sintetizan específicamente en la glándula mamaria son las que les mencioné: alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, lactoferrina y algunas otras transferrinas del suero. También en la glándula mamaria se sintetiza grasa. Un componente de la grasa se sintetiza en la glándula mamaria, pero otro componente puede provenir directamente desde lo que el animal absorbió a nivel del intestino, o bien también puede provenir desde reservas corporales. En general, el tipo de grasa que mayormente se encuentra en la leche de la vaca o en la leche en general, están formando triglicéridos, es decir, los ácidos grasos están esterificados a una molécula de glicerol. Y por cada molécula de glicerol hay 3 ácidos grasos. Esa es la forma principal en cómo está la grasa en la leche, y que es secretada desde la glándula mamaria, desde el alvéolo mamario, desde la célula epitelial, como un glóbulo de grasa. Y es algo interesante porque eso significa que desde ese punto de vista la grasa láctea es fácilmente separable del resto de la leche mediante centrifugación. Y también posee o contiene minerales, calcio, fósforo, magnesio, en fin. Entre tal vez los más importantes son justamente los que he mencionado: calcio y fósforo, que tienen un valor biológico muy alto por la forma en cómo están presentes en la leche. Gran parte del calcio y del fósforo está asociado a las proteínas, a las caseínas, formando micelas, y eso favorece la absorción por parte de quien consume esta leche. Y es por ello que estos minerales, calcio y fósforo de la leche, tienen una alta biodisponibilidad, tienen una alta digestibilidad, es decir, una alta absorción a nivel del
del intestino cuando se absorben, y eso hace que tengan un valor biológico, una disponibilidad mucho mayor a la de cualquier otro alimento, por muy rico que sea en calcio. Ningún alimento se parece a la leche en ese sentido. Y también contiene vitaminas, tanto vitaminas liposolubles como hidrosolubles. Entre las liposolubles, las vitaminas A, D, E, K, y entre las vitaminas hidrosolubles, vitaminas del complejo B en particular, y particularmente, por ejemplo, vitamina B12, que es una vitamina propia de los rumiantes. ¿Por qué? Porque se sintetiza en el rumen de los rumiantes, ¿ya? La cianocobalamina, y el nombre viene porque se necesita cobalto, ¿ya? Cobalto para sintetizarla. Bien, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, en fin, en los estudios que se realizan respecto de los alimentos, dan cuenta de que un vaso de leche de 250 mililitros puede proporcionar a un niño, a un infante de 5 a 6 años, prácticamente la mitad de las necesidades de proteínas diarias de ese individuo, el 9% de las calorías necesarias por ese individuo, y además proveer nutrientes claves como calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12, vitamina B5. Entonces, de ahí que la leche sea un alimento importante en la nutrición y alimentación de la población humana, pero en particular de los niños que están creciendo, ¿ya? En general, entonces, la leche contribuye de manera muy particular con calcio, tanto en cantidad como en biodisponibilidad, en fósforo por su biodisponibilidad, en vitamina B2, vitamina D, y por eso están ennegrecidas. No es un capricho haber puesto en negrita estos nutrientes, puesto que el aporte nutritivo de la leche de estos mismos es muy importante desde el punto de vista de los nutrientes menores, como se llaman o como se denominan a los minerales y a las vitaminas, ¿ya? También entregan otras vitaminas, carbohidratos, también aportan ácidos grasos esenciales y también aminoácidos esenciales. Una de las cosas que destacaba el doctor Patton, el autor del libro de donde saqué esta referencia, él fue un importante investigador de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, quien estudió mucho de la fisiología del proceso de la síntesis de la leche. Es alguien que hizo muchos aportes al conocimiento desde el punto de vista de cómo se sintetizan, qué es lo que se sintetiza, dónde, en fin. Y él, en sus últimos años, escribió un libro que se llama The Milk, la leche. Y hace un compendio muy interesante de todo lo que ha sido el estudio en términos evolutivos del uso de la leche, la contribución nutritiva y el por qué la leche tiene ciertas características. Y a mí me gustó bastante la aproximación que él le daba, y justamente él dice que la leche tiene algunos aspectos benéficos. ¿Por qué? Porque contiene más nutrientes esenciales para el hombre que ningún otro alimento. Y eso en cierta medida es cierto. Tal vez el otro alimento que se compara a la leche desde ese punto de vista es el huevo. ¿Y por qué piensan que la leche y el huevo pueden tener esas características? Casi que le estoy soplando con la misma diapositiva. Es justamente por lo que dice la línea 2, porque dada la naturaleza y propósito, la leche y el huevo fueron desarrollados para sostener vida por sí solos, ¿ya? Están desarrollados para, claro, tienen nutrientes, sí, como dice Jeffrey. Entonces, la gracia es que es un alimento que la naturaleza fue capaz de diseñar de alguna manera para sostener la vida que nace. Nace una criatura y esa madre es capaz de sintetizar este alimento para alimentar a esa criatura, y esa criatura puede crecer solo en base a esa leche.
Y eso es muy interesante. Y el otro producto alimenticio que nosotros hoy día contamos para nuestra alimentación, que es el huevo también tiene la misma esencia. El huevo es ovipuesto por el ave, por la gallina o por la hembra en particular, y en ese huevo, si el huevo ha sido fecundado, hay todo un contenido de nutrientes que son capaces de que ese embrión se desarrolle e incluso sostenga los primeros días de vida del pollito o del ave que nace. Claro, como dice Carolina, las proteínas del huevo tienen las proteínas del huevo tienen unas proteínas de altísima calidad, sí, son proteínas de alta calidad, a lo mismo que la leche que las proteínas de la leche. De hecho, hay ahí toda una suerte de competencia. ¿Qué proteína es mejor? Yo diría que para zanjar la competencia, que ambas proteínas, tanto la de leche como la del huevo, son de alta calidad. Y de hecho, por ejemplo, la caseína se utiliza como la proteína de referencia. Cuando uno hace evaluaciones de valor nutritivo de proteínas, la proteína de referencia sobre la cual establecer el valor de otros alimentos respecto de sus proteínas es la caseína. Y por algo será entonces. Bien, los altos contenidos de proteína y de calcio que tiene la leche, sin duda son un alimento de gran calidad para individuos que están en crecimiento, ya lo decíamos, un niño con un vaso de 250 litros es capaz de suplir casi la mitad de sus necesidades de proteína. Eso es súper importante. A ver, algo que dicen acá y que estoy viendo, antes se decía que lo ideal era no comer las yemas, pero ahora se habla de la cantidad, de la calidad de sus lípidos. Pero la nutrición y la ciencia son dinámicas, absolutamente, son dinámicas y justamente de alguna forma en la clase tomamos esos aspectos, los vamos a ir comentando, porque hubo hace 40, quién sabe, 50 años atrás, unos estudios que fueron de carácter epidemiológico, no eran ensayos controlados donde se pudiera evaluar causa-efecto, sino que sencillamente establecer el riesgo en base a encuestas, antecedentes que se recogieron básicamente antecedentes epidemiológicos, ¿ya? Y hicieron una conexión bien detrimental para ciertos alimentos en relación sobre todo a fracciones lipídicas, a contenidos de grasas y tipos de ácidos grasos que tienen los alimentos de origen animal. Y es por eso, por mucho tiempo, se dijo que no era bueno comer mantequilla, se dijo que no era bueno comer carnes rojas, y en particular por las grasas que tienen estas carnes rojas, y se dijo por mucho tiempo que no era bueno consumir huevos y que si se consumían huevos no se consumieran las yemas. Bueno, todas esas cosas que por mucho tiempo se dijeron y se practicaron, hoy día están absolutamente de modé, es decir, están absolutamente fuera de foco. Hoy día la ciencia ha sido capaz de demostrar objetivamente y con pruebas de causa-efecto, con ensayos controlados de causa-efecto, que la grasa de los rumiantes o la grasa de los huevos, de las yemas, no es malo. Y si alguna vez dijeron no coma tantos huevos, hoy día incluso están recomendando que coman cierta cantidad de huevos por día porque es un alimento completo y porque su grasa no es una grasa dañina para la salud humana. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando uno se enfrenta a ciertos aspectos y que dicen relación con la salud de los humanos, bueno, el humano es un componente y el componente genético de ese humano dice mucha relación con sus perfiles o con sus características relacionadas, por ejemplo, a los temas del colesterol. Y prima eso mucho más allá de lo que eventualmente la dieta que consuma la persona. Y además, bueno, después de haber demostrado que los ácidos grasos saturados y en particular, por ejemplo, el ácido esteárico, que es un ácido graso de 18 carbonos, es un ácido absolutamente saturado, se dijo que era malísimo, que, miren,
las pestes del mundo en relación al pobre ácido estéarico, y hoy día se sabe que es neutro, incluso hay evidencia de efectos positivos. Y es por eso que cuando uno se informa, uno debe de informarse adecuadamente. Todo eso partió por una mala interpretación, por haber asumido causa-efecto en algo que no había causa-efecto. Y ha llevado años derribar ese tipo de mitos. Entonces, en relación a los alimentos, hay muchos mitos y hay muchas realidades. Y ustedes, como estudiantes de una carrera científica y como estudiante de una carrera que tiene por responsabilidad de profesional preocuparse de la producción de alimentos para la población humana y alimentos de alta calidad nutritiva, sanitaria y en fin, todas las calidades que pueden imaginar, es obvio que ustedes tienen que informarse y saber exactamente cuáles son los atributos, tanto positivos como negativos, porque es cierto, la leche es una muy buena fuente, pero vamos a ver que tiene algunas limitantes. Y uno tiene que saber reconocer las cosas que son buenas y las limitantes también. Bueno, como dice aquí, la proteína tiene una alta digestión y una alta absorción, además del excelente perfil de aminoácidos, ¿ya? Y esa es la competencia que hay con la albúmina. Algunos dicen que no, que la albúmina, otros dicen que la caseína. Yo prefiero decir que ambas son tal vez las dos mejores proteínas del punto de vista de su perfil aminoácido que tenemos en la naturaleza. Así de simple. La grasa de la leche tiene algunos ácidos grasos funcionales. Ya vamos a ver a qué nos referimos con este término de funcionalidad, porque es un término muy actual. ¿Por qué la caseína va a ser adictiva? Nunca había escuchado eso. Flo Carrasco. Es que yo lo había escuchado como de Instagram de gente vegana que decía cosas así, como que no se podía dejar el queso porque era adictivo, una cosa así. Bueno, a lo mejor puede que sea adictivo porque es muy bueno. Mira, nunca lo... pseudociencia, exactamente, como dice tu compañera, es pseudociencia. Claro, hay muchos... Yo respeto, todo el mundo tiene derecho a tomar la dieta que piense que es lo mejor. Y si hay ciertos grupos de personas que prefieren una u otra forma, tendrán algún antecedente sobre la cual orientarse, pero lo que hoy día, por ejemplo, no está de ninguna manera demostrado es que una dieta vegana, una dieta vegetariana en particular, sea una dieta que pueda sostener una calidad de vida a través de los años de una persona, de manera que esa persona llegue, por ejemplo, desde niño hasta viejo, con una calidad de vida mejor que aquel individuo que se nutre de alimentos de tipo más bien omnívoros, porque nosotros como animal, como parte de este reino animal, animales pensantes, conscientes, somos omnívoros y por lo tanto nuestra dieta es mixta. Si fuéramos rumiantes, si fuéramos vegetarianos, tendríamos un rumen como los rumiantes y no lo tenemos. Entonces, ojo con lo que muchas veces se comenta o se dice, porque cuando hay comentarios de distinta naturaleza, esos comentarios uno los tiene que cotejar con lo que dice la ciencia. Y muchas veces, muchas de las cosas que sobre todo se ponen en las redes sociales, no necesariamente son ciertas. Ustedes ya escucharon al principio del curso cuando el doctor Alvear les contaba del tema de los broilers. Y así hay cuánto mito en relación a distintos tipos de alimentos, ¿ya? Así es que de que sea adictiva, no sé, pero que el queso es rico, pucha que sí, que es rico. Y la gracia es que en función de los distintos procesos tecnológicos, es factible de tener quesos de distintas características que tienen sabores diferentes, que tienen características de textura distintas, y eso lo hace un alimento, la leche. Y esa es la versatilidad, la ductilidad, la plasticidad que de alguna manera tiene este alimento. Aparte de todo lo que da como nutrientes, como aportes,
es interesantísimo las posibilidades que este alimento da como opciones de producir otros productos lácteos. Tenemos el queso, los yogures, las leches fermentadas, los postres, en fin. Eso si uno lo ve más bien casi del lado dulce, pero del lado salado podemos preparar un montón de comidas, de salsas y cosas con leche, que son alimentos salados. ¿Por qué? Porque la leche per se es un alimento neutro, no es ni dulce ni salado. Bueno, así como por mucho tiempo se criticó y se vilipendió, por así decirlo, en la grasa láctea, y en general la grasa de rumiantes, es que hoy día, a raíz de unos estudios realizados hace ya más de 20 años atrás, se pudo identificar que la grasa láctea tiene una serie de ácidos grasos funcionales, entre ellos el ácido butírico, ¿ya? Que es un ácido graso de cadena muy corta y que es parte de la grasa láctea, y que tiene características antibacterianas, viricidas, en fin. Y también está el ácido linoleico conjugado, que ya el doctor Pérez se los mencionó la semana pasada, que como él dice, los gringos le dicen CLAD, por la abreviatura en inglés que viene de Conjugate Linoleic Acid, entonces por eso es CLA o CLA, y que ese ácido linoleico conjugado que se sintetiza en el rumen de los rumiantes y por lo tanto puede estar presente en la grasa láctea o en la grasa de bovinos, de caprinos, de ovinos también, en fin, que tiene esas características anticancerígenas y anticarcinogénicas, demostrado experimentalmente, ¿ya? Como causa-efecto. Por lo tanto, es apropiado decirlo, porque está demostrado fehacientemente, científicamente. Bueno, contiene más nutrientes esenciales que... Ay, no me pasó, ahí sí. Tiene una serie de péptidos funcionales, péptidos opioides, hipotensores, y esto de los péptidos opioides, tal vez ustedes han escuchado a las tías, a las mamás o alguien de la familia o algún amigo y dice, no puede dormir bien la noche, no se preocupe, mire, tómese un vasito de leche tibia y va a ver qué bien duerme. ¿Han escuchado esas expresiones? Leche tibia, exactamente. ¿Y saben por qué? Porque la caseína, cuando llega al aparato digestivo y llega y ocurre la hidrólisis y para poder absorber la proteína y se absorben aminoácidos y péptidos, esa hidrólisis que ocurre por acción de las enzimas del intestino delgado, liberan ciertos péptidos que se absorben como tales, y esos péptidos van a ir a actuar vía torrente sanguíneo a receptores opioides del sistema nervioso. Y se llaman así receptores opioides porque inducen relajación, inducen somnolencia. Y de ahí entonces este hábito y esta suerte de experiencia práctica que tienen las personas de que cuando toman leche en la noche, y en particular si es tibia, duermen mejor, induce sueño. Se debe exactamente a esto, a que cuando la caseína se digiere, o alguna de las proteínas del suero, alguna de las alfa-lactoglobulina o la alfa-lactoalbúmina, se digieren en el intestino, es factible de que se absorban estos péptidos. Y esos son los que inducen esa relajación. Asimismo, también existen otros péptidos que son hipotensores, que de esa naturaleza, o que se producen cuando se fermentan leche para producir algunos productos como yogur o leches fermentadas. Para hacer ese proceso se le agregan ciertos cultivos bacterianos, que son la mayoría lactobacilos. Y esos lactobacilos actúan sobre la lactosa y actúan sobre las proteínas de la leche, descomponiéndolas, y generan entonces estos péptidos hipotensores que al ser absorbidos a través del intestino actúan modulando la presión arterial de las personas. Y hoy día se reconoce que, y de hecho hay ensayos muy interesantes
donde se le entregó, por ejemplo, leches fermentadas a ciertos grupos de personas que por naturaleza eran hipertensos, y mientras consumieron estas leches fermentadas, en particular con Bacillus helveticus, Lactobacillus helveticus, ellos eran capaces de reducir, o sea, se producía una reducción de la presión arterial, tornándose más normal. Interesante, ¿no? Son todos aspectos que dicen relación con el alimento. Bueno, es un alimento listo para ser consumido, no requiere preparación, es palatable, es refrescante, es factible de combinarlo con dulce, salado, se pueden hacer cosas calientes, se pueden hacer cosas frías, es factible de separar la grasa y por lo tanto obtener productos con distinta estandarización en cuanto a contenido de materia grasa, y así como hoy día ustedes encuentran en el supermercado leche entera, leche semidescremada y leche descremada. Es un alimento ideal para la gente de la tercera edad porque es un alimento que en sí no necesita preparación, es fácil de consumir y es altamente nutritivo. Y si ustedes piensan que muchas personas de la tercera edad tienen dificultades, problemas de dentición, bueno, el consumir estos alimentos que son tan suaves y tan blanditos no les representa ningún tipo de problemas, entonces son fácilmente consumibles. El hervir la leche no arruina las propiedades, pero sí cualquier alimento que se sobrecaliente sí podría generar algún tipo de ¿cómo decir?, de combinación o de, ay, no se me viene la palabra a la mente. Si ustedes calientan mucho la leche y de hecho la queman, se tiende como a caramelizar. Eso se llama químicamente la formación de reacciones de Maillard, que es una reacción de los carbohidratos con las proteínas. Y es por eso que cuando se genera esa suerte de reacción de Maillard, claro, ahí posiblemente la unión de los carbohidratos a las proteínas pudieran afectar la biodisponibilidad de esa proteína. Entonces, lo importante es que cuando uno calienta la leche, ojalá no sobrehervirla. Y si lo hace una vez, pero no lo haga varias veces porque podría haber algún daño en particular en las proteínas. Ustedes saben que las proteínas a cierta temperatura se naturalizan y en este caso esto también es aplicable a las proteínas de los alimentos, ¿ya? Ok, a ver. Bueno, aquí justamente yo el año pasado ya les agregué esto de los alimentos funcionales porque cada vez ustedes escuchan más acerca de alimentos funcionales y no estaba segura si sabían o no a qué es lo que se están refiriendo. Por lo tanto, lo agregué puesto que yo misma lo toco. Yo ya he hablado y les he dicho algo de alimentos funcionales. Bueno, aquí se los voy a aclarar de qué se trata. En general, la definición de alimento funcional dice que estos corresponden a aquellos alimentos que pueden proveer un efecto benéfico para la salud, además del aporte nutritivo de los nutrientes tradicionales que contiene. Es decir, la leche, como veíamos, es capaz de proveer grasas, proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas. Pero ya pudimos apreciar que la proteína, además de entregar aminoácidos esenciales y un muy buen balance aminoácidico, las proteínas, al degradarse, es factible de que puedan generar estos péptidos funcionales. Entonces ahí es un rol que va más allá del rol nutricional per se. ¿Cuál es el rol nutricional de la caseína o de las proteínas de la leche? Proveer aminoácidos para posteriormente sintetizar proteínas que van a tener un rol en el organismo. Entonces, el hecho que en el proceso de digestión se liberen algunos péptidos que van a ir a tener un efecto sobre algunas enzimas y regular, por ejemplo, la presión arterial o ir a ejercer un efecto sobre un receptor nervioso, eso va más allá del rol nutritivo.
Y por eso que se denomina rol funcional, y por eso que se habla hoy día de alimentos funcionales, que es una expresión que parte por ahí por los años 70, 80 en Japón, y los primeros alimentos funcionales en ser reconocidos como tales fueron justamente los productos lácteos, y se parte con el yogurt. El yogurt tal vez fue el primer alimento funcional reconocido por la ciencia como tal, ¿ya? Entonces es interesante, y bueno, el día de mañana podríamos tal vez conversar mucho más, pero en naturaleza, tal vez el alimento per se que posee mayor cantidad de características funcionales es justamente la leche. Y además, ¿por qué? Porque en este concepto de alimento funcional se considera como alimentos funcionales a aquellos alimentos a los cuales se les puede eliminar, añadir o incrementar un componente en particular, o aquel alimento al cual se le puede sustituir un componente por otro, o aquel al cual se le modifica la disponibilidad metabólica. Y desde ese punto de vista la leche lo cumple absolutamente. Bueno, se me pasó esto. Yo siempre uso esta expresión, yo habitualmente hago la clase de alimentos funcionales en el doctorado de nutrición y alimentos, y son justamente alimentos funcionales de origen animal, porque se habla mucho de los alimentos funcionales de origen vegetal, en particular de frutas, en fin, pero no mucho del origen animal. Bueno, yo me encargo de esa clase y me gusta incorporar esta cita. Fíjense lo que decía Hipócrates, 460 años antes de Cristo, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. 2000 años después, o más de 2000 años después, la ciencia, con toda la evidencia científica de la cual se dispone, acuña este concepto de alimento funcional, y que de alguna manera Hipócrates ya lo había manifestado hace miles de años atrás. Entonces es interesante, y es por eso que a mí me gusta usar esta cita, porque da cuenta que desde tiempos pretéritos la gente ya veía en el alimento algo más que nutrientes, sin saber en esos entonces qué eran los nutrientes, porque no deben de tener ni la menor idea ni de las proteínas, ni de las grasas, ni nada, ¿ya? Pero bueno, eso como algo simpático de referir. Pero vamos a esto. Yo les decía que además de la definición que les di aquí arriba, están también que los alimentos a los cuales se les puede eliminar, sustituir o modificar también son considerados alimentos funcionales. Y la leche, desde ese punto de vista, la cumple con todas. Si nosotros vemos la grasa láctea, es fácil de sacar. No sé, algunas veces ustedes han ido al campo, se han visto expuestos a que ordeñen la leche y la leche la dejen, por ejemplo, quieta sobre una mesa, y después la van a ver y tienen en la parte alta una especie de corchito, una capa de grasa, una capa como de mantequilla. ¿Han tenido la experiencia? Sí, ¿no es cierto? La nata, exactamente. Esa nata es la grasa. Como yo les decía, la grasa está siendo secretada en forma de glóbulos de grasa, y el peso específico es muy liviano, flota, se va a la superficie, y por lo tanto se forma esa capa de nata. Si uno lo hace en la casa, lo puede sacar con una cuchara, con un cuchillo, en fin. Pero si uno lo hace industrialmente, lo que se hace en las plantas industriales, en las plantas lecheras, es centrifugar la grasa, perdón, centrifugar la leche. Y al centrifugarla, retiran toda la grasa. Entonces, de alguna manera, desgrasan la leche y luego la reestandarizan y le agregan, de la misma grasa que sacaron, le agregan una cantidad tal para poder cumplir las características de una leche entera. A la otra le ponen un poco menos, para hacer una leche semidescremada, y aquella que es una leche descremada no le agregan nada, la dejan sin grasa. Y ahí ustedes tienen que desde ese punto de vista es un alimento funcional.
dice, un alimento al cual se le puede modificar algún componente. Bueno, está el ejemplo de las leches deslactosadas. Las leches deslactosadas no son otras leches a las cuales se le ha agregado lactasa, que es una enzima que degrada la lactosa en sus moléculas que la componen, y la lactosa, al ser degradada por la lactasa, la deriva en glucosa y galactosa. Por lo tanto, ahí tenemos un alimento al cual se le modifica el componente. También en el caso de proteínas de quesos y de leches fermentadas, por el proceso de fermentación debido a estos cultivos bacterianos que se utilizan para el proceso, se generan péptidos activos, y por lo tanto las proteínas del queso y las proteínas de las leches fermentadas tienen ciertas modificaciones por acción de estos microorganismos, lo que generan una abundancia de estos péptidos activos que pueden ser hipotensores o pueden ser opioides o de distinta naturaleza. Y también un alimento al que se le puede agregar algo. Y ustedes también lo han visto en las góndolas en el supermercado, y encuentran, así como encuentran leche descremada, leche semidescremada y leche entera, también encuentran leches enriquecidas con vitamina D, leches enriquecidas con calcio, leches enriquecidas con omega 3, en fin. Incluso están las leches deslactosadas, que son deslactosadas sin grasa, deslactosadas semidescremadas, deslactosadas enteras, más calcio, más vitamina D. En fin, en realidad hay bastante diversidad de productos desde ese punto de vista. La leche extra calcio, por ejemplo, exactamente, esa es otro ejemplo de que la leche es un alimento funcional al considerar esas aproximaciones que da la ciencia. Ok, es que estoy aquí avanzando y viendo el chat también, porque están bien activos. Las leches vegetales no existen. Leche, conceptualmente, leche es sintetizada en la glándula mamaria de los mamíferos. El término leche vegetal es un término absolutamente erróneo. Es jugo vegetal, es jugo de soya, es jugo de almendra, jugo de lo que ustedes piensen, pero no puede llamarse leche. Es una bebida vegetal, no es leche. Conceptualmente, leche se define como aquel producto de síntesis de la glándula mamaria de una hembra mamífera. Eso es leche. Por lo tanto, cuando la gente por ahí les escuchen decir leche de soya o leche de esto, cuando se están refiriendo a bebidas vegetales, ustedes corríjanle. Díganle, no, eso no es así, están equivocados. La leche se sintetiza en la glándula mamaria de los mamíferos, de las hembras mamíferas. Esas son parte de las cosas que ustedes pueden contribuir al entorno, a los amigos, a las personas que no tienen nada que ver con la carrera y que muchas veces emiten opiniones o llaman las cosas por nombres que no corresponden. ¿Ya? Entonces, de los distintos componentes funcionales de la leche, aquí les hago una lista. En el caso de la grasa está el famoso CLA, el ácido baxénico, el ácido butírico, ácidos grasos de cadena larga y poliinsaturados, como son el ácido linoleico y el linolénico. Están las proteínas, como la caseína, las proteínas del suero, el glicomacropéptido, y a raíz o a partir de las caseínas, de las proteínas del suero y también del glicomacropéptido, que es una estructura donde hay proteínas asociadas a una molécula de carbohidrato. Desde esas formas de proteína, si son, al ser hidrolizadas, es factible que se generen péptidos bioactivos como los que habíamos comentado delante, que pueden ser péptidos opioides, que pueden ser péptidos hipotensores, los más importantes. Ahora, en las proteínas del suero hay algunos compuestos que son interesantísimos y que tienen que ver
con esto de que la leche es un alimento creado para el recién nacido. Y fíjense que toda leche proveniente de hembras mamíferas tiene o contiene una proteína que se llama lactoferrina y que tiene un rol antimicrobiano. ¿Por qué piensan que tiene ese rol antimicrobiano? ¿Quién dirá, qué les dice el nombre? Lactoferrina. ¿A qué lo asocian? Ferrina. ¿Se les ocurre? A ver, aquí hay respuesta. Uy, hay harta. Hierro, muy bien, perfecto. Exactamente. Entonces, esta proteína es capaz de atrapar hierro. ¿Y por qué entonces será antimicrobiano si atrapa el hierro? Ustedes acaban de tener una prueba de agentes infecciosos. ¿Por qué el hierro sí, no, no, solamente hierro y es antimicrobiano, no es antiviral. Ah, vieron solamente virología, perdón. Ahora entendí. Ya, ahora estoy como un Bertito. Ok. El hierro no es tóxico para las bacterias, por el contrario. Las bacterias necesitan hierro y en particular las bacterias patógenas requieren hierro. Y si ustedes se dan cuenta, uno de los pocos nutrientes que son deficitarios o que están en la cantidad justa que el individuo requiere es el hierro. Y posee además esta proteína que es capaz de quelar el hierro. ¿Para qué? Para prevenir que haya hierro extra, por así decirlo, y esté disponible para bacterias patógenas. Por lo tanto, la naturaleza ha sido muy sabia en el ámbito de, claro, aquí como dice Carolina, por eso atrapa el hierro y no lo deja disponible a las bacterias. Y al no estar disponible para las bacterias no pueden crecer. Así de simple. Y esta proteína, que es una combinación de péptidos con carbohidratos en glicomacropéptido, también tiene características antimicrobianas, inmunomoduladoras, es capaz de atrapar toxinas, tiene varios roles y también está orientado desde el punto de vista de asegurar, por así decirlo, la salud del recién nacido. Entonces, hay varias cosas que están presentes en la leche y que tienen un rol que va más allá de lo nutritivo, que es un rol funcional para asegurar la salud de ese individuo que está siendo alimentado a partir de esta leche. Y bueno, también tiene minerales, carbohidratos, en fin, entre los minerales que hay unas evidencias de un investigador de apellido Semmel, donde dan cuenta que la utilización de productos lácteos o de leches, por ejemplo, descremadas, que en general cualquier leche es rica en calcio, utilizadas en dietas de individuos que adelgazan, pierden peso porque el calcio tendría un rol importantísimo inhibiendo lipogénesis y estimulando lipólisis, ¿ya? Posee carbohidratos, muchos oligosacáridos que tienen características prebióticas, y en las leches fermentadas, bueno, encontramos los probióticos, muchos de los inóculos que son parte de lo que se agrega para generar este cambio, esta fermentación, esta modificación en lo que tiene que ver con degradar lactosa y modificar ciertas proteínas, en fin. Esos microorganismos, el individuo al consumirlo los tiene y actúan como probióticos en el tracto gastrointestinal de quien los consume. Entonces ustedes pueden ver la diversidad de compuestos que son funcionales y que tienen un rol importante hoy día, un rol que la ciencia ha sido capaz de atribuirles de manera objetiva y que no solamente es esa tradición oral de pasar de una familia a la otra en el sentido de decir, ¿quiere dormir bien? Tómese un vasito de leche tibia. ¿Por qué? Porque tiene una base absolutamente científica. Bien, decíamos, la leche es un muy buen alimento, es súper rica, yo soy fanática de la leche, no sé cuánta leche de quién me tomo, porque tomo creo que mucha leche, pero tiene limitantes, pues. Hay grupos genéticos o parte de la población que son intolerantes a la lactosa.
¿Y qué significa eso? Que genéticamente no son capaces de sintetizar lactasa. Uy, aquí se me pasó, dice lactase. Lactasa, la enzima, ¿ya? La enzima que degrada la lactosa hacia galactosa y glucosa. Y que por lo tanto crea limitantes en el consumo de la leche. Pero por fortuna para aquellos grupos de personas, hoy día existen los productos deslactosados y están disponibles como tales en los supermercados o en los donde se expenden alimentos, pero también está la posibilidad de que la persona consuma la enzima. Si sabe que se va a exponer a un alimento que tiene leche y que no ha sido previamente tratado y no es una leche deslactosada, tiene la posibilidad de consumir una pastillita que es de enzima lactasa. Y por lo tanto, exactamente la consumen y con eso resuelven el problema. Y hay que también decir, y es algo importante, que la lactasa es una enzima que se secreta a nivel intestinal y es una enzima sustrato inducida. ¿Qué significa eso? A ver, ustedes ya hicieron química y también han estado haciendo fisiología. ¿A qué me refiero con una enzima sustrato inducida? ¿Se acuerdan de química? Probablemente el doctor Raye también lo retomó cuando les hace las clases de fisiología. ¿No? Bueno, una enzima sustrato inducida es una enzima que se sintetiza en la medida que el sustrato está presente. Por lo tanto, hay personas que eventualmente dejan de consumir leche y dejan pasar un periodo interesante, importante de tiempo y sin consumir la leche. Y de repente empiezan a consumirla de nuevo y tienen todos los problemas en el aparato digestivo como si fueran, entre comillas, intolerantes. Y no es que sean intolerantes, es que sencillamente como no consumieron la leche por un buen rato, por un periodo largo de tiempo, la enzima no se sintetizó. Por lo tanto, esos individuos que dejaron de tomar leche por un periodo largo de tiempo y van a volver a consumir la leche nuevamente, tienen que empezar de a poquitito y entender que eventualmente en los primeros días van a tener algún tipo de disconfort o de malestar hasta que ese intestino, ese epitelio es capaz de volver a sintetizar esta enzima en el momento en que sea adecuado a la presencia de la lactosa. Y por lo tanto es factible de que retome la capacidad de usar la lactosa. Entonces aquí es donde hay que diferenciar la gente que genéticamente es intolerante a la lactosa de aquellas personas que dejaron de consumir leche y que de repente la consumen y tienen malestares digestivos producto de que no tienen la enzima, pero no es porque no la puedan producir, es porque no la producen porque no tenían el sustrato presente, ¿ya? Y el otro problema tiene que ver con alergias a la caseína. Claro, posiblemente puede ser eso, Denise. Sí. Alergias a la caseína. Y eso es un tema más actual que se ha venido dando más recientemente. Al inicio de la clase, cuando les mostraba el cuadro donde les presento justamente todos los tipos, los nutrientes que componen de alguna manera la leche, veíamos que las caseínas son del tipo alfa, beta y kappa, pero dentro de esas grandes fracciones de alfa, beta y kappa caseína, hay a su vez subfracciones, ¿ya? Por ejemplo, en la alfa hay biotipos o genéticamente tipos de alfa caseína 1 y 2, y en las alfa caseínas 1 tienen mayor capacidad alergénica que las A2, ¿ya? Entonces, hoy día, del punto de vista genético, se está tratando de seleccionar
Ya, después comentamos eso. Entonces, las alergias a la caseína se han ido evidenciando más recientemente y posiblemente por un efecto que tiene que ver con el uso de las proteínas. En general, recuerden que las alergias se deben a exposición continua de ciertas proteínas y son las proteínas las que dan estas alergias. Entonces, en la medida que una población consume una proteína en gran medida, no es extraño de que en algún momento se puedan desarrollar estas alergias. Y lo que hay como evidencia es que justamente hoy día que la ciencia está mucho más avanzada y ha sido capaz de identificar esas cosas, se han dado cuenta que gran parte del ganado bovino tiene secuencia o tiene capacidades genéticas para síntesis de alfa de caseínas del tipo A1 y no del tipo A2, y por eso que hoy día todos los procesos que tienen que ver con selección de ganado y con selección de toros para mejoramiento están siendo orientados a mejorar la variante A2, y ojalá sean A2 para poder entonces ir reduciendo de alguna manera estos problemas de alergia a las caseínas. Después tenemos otro tema. Bueno, esto es un gráfico donde muestra cómo ciertos grupos son mucho más sensibles, por así decirlo, desde el punto de vista genético, a la intolerancia a la lactosa. ¿Y por qué? Porque en realidad son grupos que no estaban expuestos a consumir lactosa, como son, por ejemplo, los esquimales, o como son los apaches, o los tailandeses, o los japoneses, donde esos grupos básicamente en forma tradicional y pretérita en el tiempo se han alimentado básicamente, al menos esquimales, japoneses, tailandeses, de pescados, de alimentos del mar. Y los apaches, que es un grupo étnico de Estados Unidos, porque sencillamente ellos no tenían acceso y no formaba parte de su cultura el tener animales para ordeña, y por lo tanto, en general, estos grupos se reconocen como grupos que tienen una mayor incapacidad para tolerar la lactosa. Entonces, no tienen la posibilidad de sintetizar la lactasa. Bien, la otra limitante tiene que ver con la riqueza nutritiva que tiene la leche. Es fácilmente perecible, es fácilmente contaminable. Por eso que cuando uno está a nivel de una lechería o del lugar donde se crían los animales y en el lugar donde se cosecha la leche, que es la sala de ordeña, a través de una ordeña manual o una ordeña mecánica, como es hoy día lo más habitual, hay que tener mucho cuidado de tener una higiene, una limpieza en los utensilios que se usan, en las manos del ordeñador, en limpieza también en los animales, en fin, para prevenir que esa leche se contamine. Ustedes saben que en el ambiente hay muchos microorganismos. No estoy pensando en que vamos a tener un ambiente absolutamente estéril, no se trata de eso, pero en un ambiente normal donde no haya suciedad y donde la persona que opera y que hace la ordeña tiene su vestimenta y sus manos limpias, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay microorganismos o hay contaminación ambiental, esa leche, al ser tan rica en nutrientes, se constituye en un verdadero caldo de cultivo. Y por lo tanto, una bacteria, cualquier cosa que ocupe o que llegue a ese sustrato, va a encontrarse de fiesta, porque va a encontrar que tiene de todo. O sea, tiene proteínas, carbohidratos, tiene pero absolutamente todo lo que necesita para poder crecer. Y de ahí que ustedes dejen muchas veces una leche fuera del refrigerador por largo tiempo y cuando la van a cocinar se les corta. ¿Por qué piensan que se les cortó? Eso se dice así, son expresiones coloquiales. Se cortó la leche. A ver, aquí tenemos 3 opiniones. ¿Estaba contaminada con bacterias? Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que hicieron las bacterias en esa leche?
¿Qué puede haber pasado? Las bacterias, ¿qué usaron en esa leche? Hay lactosa, hay proteína, hay grasa. A ver, dice fermentaron. Sí, muy bien, hay bacterias y fermentaron. ¿Y qué es lo que fermentaron? A ver, Jeffrey, tú dices ácido láctico. El ácido láctico se produjo, pero ¿de dónde vino el ácido láctico? ¿De la fermentación de qué será? De la lactosa. Muy bien. Claro, se genera, las bacterias fermentan los carbohidratos, básicamente la lactosa, y al fermentar esos carbohidratos se produce ácido láctico y el pH, entonces la leche se torna ácida y ese pH hace que las proteínas precipiten. Las caseínas en particular precipitan y es por eso que se corta la leche y se separa lo sólido de ese suero. Es una, de alguna manera algo parecido, no exactamente igual, a lo que ocurre cuando uno hace queso, donde uno busca precipitar las proteínas para precipitar las caseínas en particular y que se libere ese suero. Y es por eso que los que han visto la leche cortada encuentran un grumo blanquecino. Esas son las proteínas con algo de grasa, algo de minerales, y en el líquido está lo que puede haber quedado de lactosa o de carbohidratos, algo de grasa, minerales y vitaminas. Entonces, por eso que la leche, por ser tan rica en nutrientes, requiere de una manipulación cuidadosa para prevenir que se contamine, porque si se contamina, es fácilmente deteriorable, es fácilmente perecible. Bien, bueno, estamos hablando de leche y dijimos, leche es el producto sintetizado en la glándula mamaria y a nivel de leches disponibles para consumo humano o que tengan un rol importante en la dieta de los humanos, están las leches de vaca, las leches de búfala, las leches de cabra, las leches de ovejas, las leches de camellas. ¿Ya? Si bien es cierto, también uno puede encontrar leche de yegua, leche de burra, y también pueden haber algunas otras leches. Ahora, del punto de vista de lo que es la producción mundial por derivado de las distintas especies, tenemos que la leche de vaca es la leche que más se produce y más o menos corresponde a un 83% del total de las leches que se producen en el mundo. Es decir, es la leche que predomina, ¿ya? Y seguida de las leches de búfalas, con un 14% de participación del total, la leche de cabra con un 2%, la leche de oveja con un 1% y las leches de camella con un 0,3%. Entonces, cuando ustedes y cuando todos nosotros hablamos de leche, hay un acuerdo tácito de que si hablamos de leche sin apellido, es que nos estamos refiriendo a leche de vaca. Pero si le ponemos apellido es para diferenciar de la leche de vaca de la leche proveniente de otras especies. Entonces, cuando hablamos de leches secas, se subentiende que estamos hablando de leche de vacas. Pero si no, vamos a decir leche de búfala, leche de cabra, leche de oveja, leche de camella, leche de yegua, leche de burra, leche de perra, leche de gata, aun cuando de las perras y las gatas obviamente no se ordeñan, pero son productos que también las perras y las gatas generan para criar a sus crías. ¿Ya? Acá, no, que yo sepa, leche de camella no creo que importe ni que llegue. La leche de camella está más bien reducida a ciertos ámbitos del mundo donde existen camellos. Y en Chile no tenemos camellos, ¿ya? Y alguna vez alguien habló de leche de camello sudamericano, es decir, leche de llama o leche de alpaca. Pero la cantidad de leche que produce una llama o una alpaca es muy, muy, muy pequeña, que con justeza da para que alimenten a la cría. No es un animal que haya sido adaptado a ordeña, ni siquiera ordeña a mano. Entonces,
leche de camélidos sudamericanos tampoco existe disponible, ¿ya? En Chile se han traído búfalas, ¿ya? Ustedes saben que el queso mozzarella se hace a partir de leche de búfala, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, la leche de búfala se utiliza esencialmente para algunos productos específicos, y un proyecto FIA trajo algunos animales. No sé qué es lo que habrá pasado con ellos y cuántos han persistido, pero hubo algunos intentos. Creo que todavía en algunas partes del sur se conservan algunos ejemplares, pero no estoy segura de cuál ha sido el devenir de esos animales. Pero como decía, la más importante, la que la lleva, como dicen ustedes, es la leche de vaca. Entonces, si nosotros vemos cuál es la producción de leche en el mundo, podemos ver que desde casi siempre ha habido un aumento, y en particular más notorio tal vez en las últimas 2 o 3 décadas, en particular a partir tal vez de los años 80 en adelante o 70 en adelante, una progresión constante, incremental, de la producción de leche total en el mundo, y que conlleva o que ha conllevado aumento de la producción de leche de vaca, pero también un aumento en la producción de otras especies, ¿ya? Aunque eso se ha dado, la leche de vaca es la leche que predomina en relación a las otras especies. Y eso es interesante de tener en cuenta, puesto que la población mundial requiere de mayor cantidad de alimentos, y en particular de alimentos de origen animal, ¿ya? La población humana crece a tasas mucho más rápidas que lo que crece la tasa de producción de alimentos. Aquí lo que se muestra es exclusivamente leche de vaca a partir de los años 70, y ustedes pueden ver, eran un poco menos de 400.000 millones, y estos son 400.000 millones, por lo tanto son 400 billones de litros de leche, y van aumentando, 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 aumentando con distintas velocidades, hasta que en el año 2018 prácticamente se duplica la producción que había en el año 70. Y esto da cuenta que entre el año 70 y el 2018 hubo un crecimiento de un 1,4% anual, pero con algunas variaciones. Después del año 2000 había un alza un poquitito más fuerte, un poco más acentuada, que es del orden del 2%. Entonces aquí hay una respuesta del sistema a producir más leche, porque el mundo lo demanda, y las necesidades de alimentos son crecientes, y ha habido respuesta en términos de mejorar los sistemas productivos, mejorar genéticamente los animales, mejorar la alimentación, los manejos alimentarios, en fin, el manejo integral de los mismos, para hoy día tener entonces una producción que sigue creciendo y que el mundo, la humanidad demanda. Aquí, ok. ¿Quiénes son los países que más producen leche? Como país individual, la India, seguido de Estados Unidos, y de China, y a su vez de Pakistán. Ahora, el grupo de países conformado por la Unión Europea como grupo, ellos son los primeros productores, ¿ya? Por sobre India, por sobre Estados Unidos, China y Pakistán. Pero es un conjunto de países. Ahí tenemos España, Francia, Italia, Grecia, en fin, ya no sé cuántos más son los que forman parte de la Unión Europea. Entonces, ese es un conglomerado de países que en su conjunto son los que serían el mayor productor, pero si lo vemos como países individuales, es India la que produce más, y la proyección hacia el 2024 es la que seguiría o mantendría ese predominio en el ámbito productivo.
seguido de Estados Unidos, de China, Pakistán. China, Pakistán y en general lo que son países del Asia son países que están teniendo un rol importantísimo en la participación productiva de lo que es este tipo de alimentos. Bueno, India, por supuesto. Y seguido de estos, que son los que encabezan, por así decirlo, la producción, estaría la Federación Rusa. Brasil, como país latinoamericano, tenemos a Brasil, a México, a Argentina, Colombia, están entre estos países selectos que producen, que serían los mayores productores a nivel mundial, perdón, y donde Nueva Zelanda toma un rol importante, en fin. Pero esto acá arriba es interesante, a ver qué dice el chat. Bueno, estaban hablando acerca de lo importante que fue la entrega de leche a los programas infantiles de alimentación para eliminar o manejar todo el tema de nutrición infantil, que hasta hace unos 20 o 30 años atrás teníamos problemas de desnutrición infantil, hoy día tenemos problemas de obesidad infantil. ¿Alguna razón de por qué la leche de vaca es la que más se produce en diferencia a las otras leches? Bueno, probablemente sea por temas de manejo, por número de animales. Fíjense que las búfalas en general están en ambientes más bien tropicales y son animales de menor productividad. Los bovinos, que son responsables de la producción de leche, están en ámbitos más templados y eso les permite, entre otras cosas, ser más eficientes. Hay una mayor proporción de esos animales, pero no solamente está la proporción, sino que la eficiencia productiva, las capacidades genéticas de producción van por lejos mucho más altas de lo que puede ser el ganado cebuino, que está, los bovinos de tipo cebuino que están adaptados a condiciones tropicales, que tienen una menor productividad y tienen una mucho menor eficiencia productiva. Entonces, de ahí que sea la leche de vaca y de vaca de razas templadas la que genera los mayores volúmenes de producción, ¿ya? Los otros animales tienen menores avances, menores genéticas, menor población a nivel mundial, hay menos avance en el conocimiento, son menos eficientes, en fin, hay varias razones que dan cuenta de que sea la leche de vaca la que más se haya producido. Entonces, bueno, aquí justamente recalcando eso, India y Estados Unidos serían los dos países que como países individuales son los que la llevan, ¿ya? China y Pakistán le seguirían con un 5%. Después, detrás de China y de Pakistán, estaría Alemania, Brasil, Federación Rusa con un 4%, Francia y Nueva Zelanda con un 3% y Turquía con un 2%. Las regiones del mundo de donde más se produce leche, Asia, 31%, y aquí tenemos India, China, Pakistán, ¿ya? Seguido de la Unión Europea, casi 24%, y a su vez estos de Norte y Centroamérica con 18%, donde está incorporado Estados Unidos y Canadá, México. Después tenemos a Sudamérica con un 9,2%, y donde ciertamente Brasil, Argentina y Colombia hacen un aporte importante. Otros países europeos con un 8,2%, África con un 5,5%, y Oceanía un 4,4%, y aquí en Oceanía es donde tenemos Australia y Nueva Zelanda, que es un país pequeñito, pero que es capaz de aportar a un 3%, y que interesantemente, porque tiene una población humana pequeña, no es un país con una gran población, tiene un excedente de producción importantísimo, por lo tanto Nueva Zelanda se convierte o se considera uno de los principales exportadores de leche en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que necesita internamente no es mucho. Claro, en Nueva Zelanda yo creo que hay más vacas que personas. No estoy segura, habría que ver la cifra. Ustedes de repente me preguntan cosas que no me atrevo a contestar porque
No lo revisé, así que revisen ustedes, pues me cuentan. Bueno, aquí justamente se muestra lo que ha pasado en las últimas décadas en términos de la producción de leche. En el mundo, en el año 86 se producían 522 millones de toneladas de leche y en el 2016 798 millones de toneladas, lo que implica un aumento del 53%. Pero en Asia, que es el continente que hoy día la lleva y que es el que nos va a seguir de alguna manera impresionando a futuro, no solamente en la leche, sino que en una serie de otros productos de origen animal, como son cerdos, aves, en fin, es el que más ha aumentado. Imagínense, de 93 millones de toneladas que producían en el 86 al 2006, más 241%, o sea, han más que duplicado, casi duplicado y medio la producción. Y ahí tenemos India, Pakistán, la China, que son espacios, China por sobre todo. China es un monstruo que crece y que ha ido además adoptando tecnología de punta. Bueno, yo la otra vez conversaba con un colega de origen estadounidense, una eminencia en lo que es el ámbito de la nutrición de vacas lecheras, y que justamente hará, ¿cuánto? Digamos que la primera vez que lo invitaron a China, tal vez fue por allá por finales de los 90, y contaba que la verdad que había muchas cosas que eran terribles y que el nivel tecnológico y la forma en cómo hacían las cosas estaban ahí nomás. Bueno, lo invitaron 10 años después a dar otra conferencia y salieron a ver de nuevo lechería. Y él comentaba, era un antes y un después. O sea, los chinos definitivamente han aprovechado lo que en el occidente se ha desarrollado, se han llevado a los mejores profesionales, a los mejores asesores para generar sistemas eficientes, manejos reproductivos, manejos alimentarios, genética, en fin, lo que ustedes no se imaginan, y es un antes y un después. Así que los chinos, en la medida que sigan haciendo las cosas bien, van a seguir sorprendiéndonos. Y no solamente en la producción de leche, sino que, como digo, en la producción de una serie de otras especies. ¿Por qué? Porque es un país muy grande y que tiene una población animal de bovinos, de cerdos, de aves, altísima. Es tal vez el país que tiene más población animal que ningún otro país en el mundo. Bueno, justamente lo que les comentaba antes, en esta línea con puntos, con línea roja y puntos amarillos, el crecimiento de la población mundial. Ustedes se dan cuenta cómo crece la población mundial, una tasa de crecimiento del 1,2%, y en barras el consumo per cápita. Como el consumo también ha ido aumentando. Si ustedes ven aquí en el año 2005 el consumo per cápita, es decir, cuánto es lo que se estima que una persona toma por leche al año, el promedio era de un poquito menos de 102 litros, 101,5 litros por año. Y en el año 2018, ese consumo per cápita promedio en el mundo es de 113,7. Es decir, los individuos hoy día consumen 12 litros más de lo que consumían hacía 15 años atrás, a 13 años atrás, desde el 2005 al 2018. A ver qué dice el chat. Sí, van a tener que aprender chino mandarín, porque el día de mañana van a tener que aprender a leer en chino y si no a escribir en chino. Bien, entonces ustedes se dan cuenta que la tasa de crecimiento de la población va a velocidades mayores de lo que son los aumentos de consumo. ¿Por qué? Porque la producción de alimentos va detrás del crecimiento de la población humana. Y es por eso que hay que esforzarse en tener sistemas productivos que sean cada vez más eficientes y que a su vez sean sustentables. Y en general, la eficiencia va mucho de la mano con sustentabilidad, cosa que
en muchos casos se manifiesta de una manera contraria. No, mientras mayor es la tecnología y mayor la eficiencia de producción, debiéramos de pensar que hay mayor sustentabilidad también, ¿ya? Consumo de leche por región en el año 2015, Norteamérica, bueno, el continente donde más se consume como continente, Europa, 270 litros,7 per cápita, es decir, en promedio, un europeo consume 270 y casi 271 litros de leche equivalente, que puede ser leche, puede ser queso, puede ser cualquier producto lácteo equivalente leche. En Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, 258 litros. En Sudamérica, un poco menos de la mitad, o más o menos por ahí, la mitad, o por lo menos casi la mitad de lo de Europa, 164 litros. África, miren este dato, 49 litros. Hay datos del año 98 donde dice que hay en algunos países africanos donde el año 98 habían consumos per cápita de medio litro al año, medio. Eso para que ustedes dimensionen que África, a pesar de que ha mejorado en algunas cosas, sigue siendo un continente donde la desnutrición es un tema. Es un tema y probablemente en el momento en que ahora nosotros estemos conversando haya gente muriendo de hambre en este continente. Centroamérica con niveles menores a los de Sudamérica y a Norteamérica y Europa con 101 litros per cápita. Oceanía, que es donde tenemos aquí los australianos y los neozelandeses, casi a la altura de Norteamérica, 217 litros per cápita. Y Asia, que si bien es cierto, es el principal productor de leche de vaca en el mundo, solamente consume 75,1, pero es un consumo que va creciendo. Y ellos están siendo capaces a su vez de aumentar su producción. Así que probablemente si revisamos datos más actuales del año 2020, aquí este número sea un poco más alto que 75 litros per cápita. Más adelante vamos a ver los consumos per cápita a nivel nacional, donde también han habido variaciones, también han habido mejoras y nos acercamos casi al valor de Sudamérica, pero estamos por debajo del promedio sudamericano. Claramente los argentinos, por ejemplo, nos superan con creces. Los argentinos tienen por sobre 200 litros per cápita y nosotros con dificultad llegamos a los 150. Oh, aquí está. Yo pensé que había sacado esta diapositiva, porque es muy antigua, es del año 98. Pero miren, vamos justamente a lo que yo les comentaba. Países africanos, Gambia, Congo, Guinea, Togo, Laos, Camboya. Vean los valores, 17, 15, pero vamos aquí más abajo. Ghana, 2, Congo, 0,6. Hay sectores del mundo donde el consumo es bajísimo, pero vamos a los países desarrollados, Finlandia, 370 litros, y eso en el año 98, y ya vimos cómo el crecimiento de consumo, cómo ha ido aumentando. O sea, posiblemente aquí hoy día estos valores incluso sean mayores. Entonces aquí es donde hay un quiebre muy grande entre los países desarrollados, los países en desarrollo y los países no desarrollados. ¿En qué se usa la leche? ¿O cómo se consume la leche? Principalmente como leches frescas y otras leches, 42,9%, seguido del queso, 25,2%, y seguido de la mantequilla, 23,1%, y luego la leche descremada en polvo y la leche entera en polvo. Estos son los principales productos a los cuales se destina entonces la leche. Y bueno, y ahora eso sería de alguna manera darles una visión global de lo que es el producto leche y qué es lo que ocurre con la producción de leche en términos de lo que es la situación mundial. Ahora,
Lo que ya quedamos de acuerdo es que cuando hablamos de leche a seca estamos hablando de leche de vaca, es decir, de bovinos, y por lo tanto llevarlos a ustedes al contexto de la población bovina a nivel mundial y también por continente. Datos actualizados dan cuenta que a nivel mundial la población bovina es de 1,4 billones de cabezas de animales. Y las mayores poblaciones, o los países con la mayor población de bovinos, corresponden a India, a Brasil, a Estados Unidos, y aquí Sudán y Argentina. Y lo vemos en este gráfico de país aquí, donde Asia como continente es el que la lleva. 35% de los bovinos a nivel mundial se encuentran en Asia. Muchos de ellos, bovinos que no necesariamente han sido mejorados genéticamente, en parte encontramos bovinos de bajo rendimiento, y es por eso que en la medida que aquí estos bovinos sean mejorados genéticamente, el nivel de producción va a seguir aumentando. Seguido de Sudamérica. Sudamérica es el otro continente que tiene gran población, aporta un 23%, y aquí tenemos a Brasil y Argentina como los que mayormente contribuyen a esta cifra. Seguido de África, un 17%, un 12% de América del Norte y Central, un 10% de Europa y un 3% de Oceanía. Entonces, ustedes pueden de alguna manera hacer una suerte de cruce muy rápido. Vemos que Asia es un país que tiene la mayor población, pero, por ejemplo, la Unión Europea, Europa, que tiene solamente el 10% de los bovinos, y ojo, cuando estoy aquí hablando de bovinos, no necesariamente estoy hablando de bovinos de leche, estoy hablando de todos los bovinos, tanto de leche como de carne, ¿ya? Y Europa, que como conglomerado es el que más leche produce en el mundo, tiene solamente el 10% de la masa bovina. Es ahí entonces donde encontramos nosotros genética, tecnología para producir. Cosa que en Asia, si bien es cierto, hay muchos animales, esa tecnología y esas mejoras, esas aplicaciones, no necesariamente se han dado, y por eso que ellos están en un proceso de cambio, de mejora, y dan cuenta de las proyecciones que tienen, del aporte que a futuro van a tener. Bien, respecto de la clasificación zoológica de los bovinos pertenecen al orden de los arciodáctilos, al suborden de rumiantes, a la familia Bovidae, al género Bos y al subgénero Taurus. Y en este subgénero Taurus hay dos especies, la Typicus y la Indicus. La Typicus son los bovinos de razas templadas como los que vemos en Chile. Los que han salido al campo y han paseado por el sur o por lugares donde hay bovinos, han apreciado animales blancos y negros, blancos y rojos, negros completamente, blancos completamente, rojos completamente, en fin, todos esos bovinos que ustedes han visto aquí en Chile son bovinos que derivan de la especie Typicus. Y los de la especie Indicus, que son los que se identifican con lo que llaman razas cebuinas, porque vienen del cebú, son aquellos bovinos de zonas tropicales, que tienen características morfológicas que son muy distintas a los de los bovinos que tenemos nosotros en nuestro país o en las zonas templadas, o más bien referidos a lo que son de la especie Typicus. Entonces la especie Indicus se caracteriza por presentar grandes jorobas, aquí a nivel de la cruz, grandes orejas, pabellones auriculares caídos, y otra característica importante o interesante, este pliegue aquí en la zona del pecho,
hacia la zona de la quilla, donde se proyecta el esternón. ¿Para qué se preguntarán esta gran superficie de piel que tienen aquí? ¿Por qué? Claro, los cebuinos, estos Bos taurus indicus, están en Brasil, están en Paraguay, en el norte de Argentina. Y muy bien, Marco, es por regulación térmica, exactamente. Estos animales, las especies Indicus, se desarrollaron y se adaptaron a ambientes tropicales, a ambientes de alta temperatura y de alta humedad relativa. Por lo tanto, todas estas estructuras y la conformación del cuerpo de estos animales da lugar a eso. Y es por eso que estos animales, de alguna forma, privilegian, su organismo privilegia la adaptación y no necesariamente la eficiencia productiva. Técnicamente, los animales Bos taurus indicus son menos productivos, son menos eficientes para producir carne y leche que los Bos taurus de la especie Typicus, que son los que nosotros tenemos en Chile. Ahora, entre los Bos taurus típicos tenemos a los bovinos de razas lecheras. Y estas razas lecheras se generaron a partir de un antecesor que era el Primigenius longifrons, que hay una foto aquí para que ustedes la aprecien, que era un animal de tamaño relativamente pequeño, con cuernos que se proyectaban en punta hacia adelante, y a partir de este tipo de animal se desarrollaron entonces las razas lecheras, las razas bovinas lecheras de la especie Typicus, ¿ya? Aquí vemos en esta lámina un típico perfil de una vaca lechera, ¿ya? Y que además tiene nombres coloquiales para definir las distintas zonas del animal, ¿ya? Y estos son nombres que eventualmente ustedes van a encontrarse en el campo, porque si bien ustedes estudiaron anatomía y hablan en términos científicos, en el campo hablan en términos coloquiales, y por eso ustedes tienen que habituarse a combinar ambas terminologías para poder hacerse entender el día de mañana con, por ejemplo, con los obreros del campo o con el personal técnico, en fin. Así que no dejar de lado los nombres coloquiales, porque el día de mañana a nivel de terreno se utilizan ambos, ¿ya? A ver, ¿de qué depende que haya vacas con cuernos y otras que no? Bueno, uno puede tener vacas sin cuernos porque le haya cortado los cuernos cuando eran pequeñas. O puede tener animales sin cuernos porque genéticamente no poseen cuernos y hay algunas mejoras genéticas que han buscado que pierdan los cuernos. Por ejemplo, la raza Hereford, que es una raza de bovinos de carne, la original tiene cuernos, pero hay una variante genética que se llama Polled Hereford, que no tiene cuernos, y esa es una variante genética que genéticamente se le eliminaron los cuernos para que no la tenga. En el caso de las razas lecheras, como la que está aquí presente en esta lámina, que no tiene cuernos, es porque cuando las terneras son chiquitas, se le corta el botón del cuerno para que el cuerno no crezca. ¿Y por qué se hace? Se hace por razones de seguridad, tanto de los animales como de quienes les manejan. ¿Por qué? Porque los animales con cuernos son animales más agresivos y tornan o tienen mayor dominancia, y para ejercer la dominancia lo hacen a través de la pelea. Por lo tanto, si un animal cornea a otro, el animal corneado va a estar herido y puede incluso hasta morir. O bien, ese animal puede cornear a algún operario que lo esté manejando
y también dañarlo. Y desde el punto de vista de la infraestructura, animales con cuernos necesitan más espacios. Por ejemplo, el espacio de comedero necesita mucho más espacio de comedero que un animal sin cuernos. Entonces, por eso, en general, como manejo a los animales, y en particular en animales de lechería, se les cortan los cuernos. No es lo mismo en animales de carne, cuando esos animales de carne están expuestos a ambientes más naturales de pradera y de bosque, donde el cuerno les puede servir para defenderse o para evitar ramas o evitar que, por ejemplo, ramas en particular del bosque o de los árboles bajos se les metan a los ojos, ¿ya? En el caso de las hembras lecheras, los cuernos se cortan cuando el animal tiene menos de 2 meses. Y eso es lo indicado de acuerdo a la ley. Aquí tenemos otra, a ver qué dice el chat. Ok, ya, muy bien. Una cosa que tenemos que tener en consideración y que lo van a ver de manera obvia y explícita cuando también tengan sus clases de bovinos de carne, es que en los bovinos vamos a encontrar animales tipo carne y animales tipo lechero. Y es así como vamos a tener razas lecheras y razas de carne. Las razas tipo carne son razas que privilegian el crecimiento muscular. ¿Por qué? Porque lo que venden es músculo, es carne. Y por lo tanto, se busca que ojalá sea un animal largo, con buenas patas, con buenos muslos. ¿Por qué? Porque son los cortes del muslo y los cortes de acá de la zona del lomo, del filete, los de mayor valor. Por lo tanto, si el animal es más largo, tenemos más lomo, un filete un poco más largo. Asimismo, se valoran los, qué sé yo, los cortes de aquí de la mano, de la espalda, ¿ya? Entonces aquí ustedes se dan cuenta que el tipo carne más bien representa una especie de tubo y con líneas redondeadas, con líneas convexas, que den cuenta de esa abundancia muscular. Al contrario, el tipo lechero, las razas lecheras son mucho más esbeltas, son más delgadas, más huesudas, ¿ya? Y en vez de tener una forma de tubo, tiene una forma de triángulo. Y se habla de la triple cuña, del triple triángulo. Si ustedes ven aquí claramente esta vaquita, que es una Holstein Friesian, una de las razas lecheras, si ustedes ven y demarcan, por así decirlo, el perímetro, el perfil de la vaca es un verdadero triángulo, una verdadera cuña. Y si este animal lo ven por arriba, lo ven con un dron, verían lo mismo, un poco más angosta hacia la cabeza y más ancha hacia la grupa, hacia la parte posterior, hacia la pelvis. ¿Por qué esto? Porque las vacas lecheras necesitan consumir, una buena vaca lechera necesita tener una muy buena cavidad abdominal para contener un gran rumen que permita un gran consumo de alimento, pero también para alojar en la cavidad pélvica un sistema reproductivo que le permita cursar con una gestación en paralelo a un proceso de lactancia. Y por supuesto tener unas muy buenas ubres, para que esas ubres sean las que entonces sinteticen la leche que ella produzca. Y la otra cuña uno la puede ver desde el frente. Si uno, así como la ve desde el lomo, que la ve más angosta hacia la cabeza y más ancha hacia la cola, hacia la grupa, si ustedes la ven de frente, también se ve esa proyección. Una cabecita angosta, un pecho más angosto y más ancho hacia atrás. Y por eso se habla de la triple cuña. Pero en términos generales son líneas rectas o más bien cóncavas, con poca demostración o característica de musculatura, son más bien huesudas, la piel incluso es diferente, el pelaje es mucho más delicado, incluso las facciones de la cara, tanto en machos como en hembras, son facciones más feminizantes que las facciones que tiene un animal de carne, ya sea macho o hembra, que son más toscas, ¿ya?
Esas son entonces características que diferencian a los bovinos de carne de los bovinos de leche. ¿Cuáles son las principales razas bovinas lecheras? La Holstein Friesian, que hoy día se llama holando americano. ¿Por qué? Porque los estadounidenses la tomaron y la mejoraron mucho más. ¿Y por qué se llama Holstein Friesian? Porque viene de la Frisia, de Holanda, un lugar de Holanda donde entonces se genera esta raza. O la pardo suizo, o brown Swiss en inglés, que se generó en Suiza, como lo dice su nombre, en los Alpes suizos. O la Guernsey, que se desarrolló en la isla de Guernsey, que son unas islas británicas que están en el norte del Reino Unido. O el Ayrshire, que es una zona ahí del continente. O la Jersey, que también se desarrolló en otra isla, la isla de Jersey, que también corresponde a algunas de las islas británicas. Y aparecen estas razas que se llaman de doble propósito, que no son ni fu ni fa. No son especializadas en carne, ni son especializadas en leche, pero que a nivel nacional constituyen la mayor masa ganadera bovina. Es decir, tenemos bovinos de razas lecheras, bovinos especializados en leche, es decir, razas lecheras propiamente tal. ¿Cuáles? Holstein Friesian y Jersey, en menor proporción, pero Jersey, ¿ya? Sin embargo, predominan el rebaño nacional las razas de doble propósito, overo negro u overo colorado. Considerando que las overo negro tal vez se utilizan un poquitito más en leche que las overo colorado, pero como el mundo está hecho para complicarle la vida a los estudiantes de veterinaria, también debo decirles que hay sendas importantes lecherías a base de overos colorados. Y de hecho el otro día nomás revisaba un artículo en relación a un productor que lo conozco desde hace mucho tiempo y que tiene su lechería de overos colorados al lado del lago Yanquihue, muy cerquita de Frutillar, saliendo de Frutillar hacia el sur, por la orilla del lago, uno se encuentra con el plantel de lechero de esta familia, que es a base de overos colorados. Aun cuando la mayor parte o la mayor proporción tal vez de overos colorados más bien se destinan a producción de carne más que a leche. Aquí tenemos las fotos de las razas lecheras, la Holstein Friesian, que es la raza lechera por excelencia, la que más produce, seguida de la Brown Swiss, luego estaría la Ayrshire, después la Guernsey, y la Jersey acá abajo, que es la más pequeña de todas. Y ustedes pueden apreciar que todas tienen esa forma triangular, si recorren, por así decirlo, si ponen una figura geométrica sobre el cuerpo, es un triángulo, esta otra igual, a lo mejor no tan hermoso como el de la Jersey, ¿ya? La raza más vieja, la Brown Swiss, fue la primera raza lechera en ser desarrollada, mientras que la Ayrshire es la raza más reciente, es la más nueva. Todas estas razas están representadas a nivel mundial. En Chile particularmente tenemos Holstein Friesian y tenemos Jersey. Alguna vez hubo algo de Brown Swiss, pero prácticamente muy poco, no hay nada, tal vez una que otra cruza por ahí. Yo nunca he visto Ayrshire ni Jersey en Chile. Todas ellas tienen características específicas de lo que significa su capacidad productiva y de la leche que ellas producen. Aquí hay una tabla, esta la voy a pasar porque les voy a subir el apunte que contiene esta tabla, donde da cuenta de los tamaños, de los pesos que tienen tanto las vacas como los machos, el color, temperamento, la habilidad de pastoreo, cuáles son los pesos al nacimiento que uno esperaría de estos animales, y más o menos algo de los valores del punto de vista productivo, pero estos valores productivos se los voy a dar ahora en la siguiente, donde aquí tengo datos actualizados al 2014, y donde podemos ver que la raza Holstein, las vacas de la raza Holstein, son las que más producen.
Al 2014 las vacas registradas y controladas genéticamente producían alrededor de 11.000 y tantos litros por lactancia, seguida de la Brown Swiss con 8.300 y algo, la Jersey con 8.100, la Shire con, perdón, la Jersey con 7.000, Shire con 6.700 y la Milking Shorton, que es otra raza que algunos la definen como lechera, pero aquí en Chile no existe. Les voy a buscar una foto para que la conozcan. Y acá, hacia el final de la tabla, hacia la derecha en sus pantallas, las características de la producción de grasa y de proteína de esas leches. Y ustedes pueden ver que hay grandes variaciones. La Jersey es la que más grasa produce y la Holstein con la Milking Shorton son las que menos grasa producen. Y si vamos a proteína, de nuevo nos encontramos la que más proteína produce es la Jersey, seguida de la Brown Swiss y de la Guernsey. ¿Y esto por qué? Porque cuando las razas se seleccionaron por características productivas y de composición. La Holstein se seleccionó para producir leche, volumen, pero la Jersey y la Guernsey se seleccionaron para producir sólidos, para hacer quesos, para sacar mantequilla. Y es por eso que tienen muchos mayores contenidos de grasa y de proteína. Esto es importante. ¿Por qué? Porque para efectos de pago a los productores les pagan por volumen, pero también les pagan por sólidos totales, además de una serie de otras cosas que ya vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Pero para efectos prácticos, la idea es que ustedes puedan apreciar cuáles son las capacidades productivas y las diferencias que existen entre una y otra raza, además de lo físico, es decir, de lo que podemos apreciar en las fotos. Aquí, esto se los presento porque siempre me preguntan, profe, ¿cuáles son las diferencias en la composición de leche entre especies mamíferas? Así como vemos que hay diferencias de composición entre razas lecheras, también hay grandes diferencias en la composición entre especies mamíferas. Hablemos de vacas, de humanos, de búfalas, cabras, ratas, monos, ballenas, focas, de lo que sea. Aquí tienen una suerte, un cuadro, lo pueden consultar, porque siempre me preguntan. Entonces ya hace un montón de tiempo atrás aproveché y dije ya, antes que me vayan a preguntar, les voy a tener el cuadro. Destacando, por ejemplo, que la leche de burra es muy pobre en proteína, casi nada de grasa y básicamente carbohidratos, lactosa. Bien, es la hora, yo creo que vamos a quedar aquí. Porque estamos entrando en otras materias y ya es hora de terminar la clase porque estamos acercándonos